cuando la gente es muy cómoda es complicado empezar un verdadero despertar, ¿sí? Y un verdadero como despertar espiritual. Johanan Hamadville, Juan Bautista empezó por algo. Su vestidura era diferente, ¿sí o no? Y eso ya pega duro. Su alimentación era diferente, que nos muestra que era un man diferente, era alguien diferente. Y obviamente cuando él empieza, volviendo más o menos a las funciones, dice, él lo que está haciendo es un ablandamiento de la zona, ¿sí? Del terreno. Hay gente, miren, hay gente que está comiendo ahorita frutos de lo que no sembraron. O sea, Por ejemplo, espiritualmente. Hubo barrios, ya le digo qué barrio, donde por ejemplo Enrique empezó a predicar. ¿Sí? Sí, Enrique. Cuando hablo del movimiento pentecostal siempre estoy hablando de Enrique, ¿sí? De Enrique Gómez, porque él es el pionero, digamos, aquí en Colombia de ese movimiento. Y hubo casas donde colocar una alabanza y esas alabanzas no eran tan compaginadas como las de hoy. Por ejemplo, Marcos Witt tiene rock. Sí, entonces usted lo escucha y se confunde, es como en la letra, porque usted escucha algo de Marcos Witt con otro, pues va a ser como lo mismo, una forma de venta. En esa época no, ¿sabe qué era? ¿Sabe qué era? Un trío. O sea, par guitarras. Porque colocar un bajo o colocar, por ejemplo, por decir algo, un saxofón, eso era pecado. ¿En serio? A colocar un saxofón arriba en eso, porque eso era un instrumento mundano, porque era de la modernidad. Y, sí, serio, se opinaba eso. No le digo que yo hoy le predicaba a romper los televisores y después predicaba por medio de ellos. Sí, yo sé que son errores porque uno tiene que aprender, ¿sí? Entonces lo más fuerte que usted veía era 3 tipos que habían ayunado toda la semana para pompar guitarras, casi los tipos desmayándose en el altar. No podían casi ni cantar, era hambre la berraca que tenían. Sí, entonces hacían unas oraciones, pero me gustaba porque había mucho respeto. No cree que para usted tocar la pandereta no era cualquiera, era cosa seria. Y no lo hacía cualquiera, yo le repito. Y el tipo a un barrio aquí donde prácticamente le metieron candela a la casa de él porque él ponía esos tríos, unos tríos que además eran tríos como medio tristes, ¿sí? No impulsaba mucho y uno los escucha de pronto de predicaciones de los 80 de los pentecostales, por ejemplo entre ellos Josué Irión, ¿sí? Donde el gran adorador es un man con una guitarra, vaya que fuera cantando entre milenio, ¿sí? Vaya más cantando, pidiendo limosna que cantando, adorando, ¿sí? Y esa era la función de Juan Bautista, allanar el terreno. Y muchos hoy, por ejemplo, que sacan esos cuerpos, los carismáticos y eso, ellos están comiendo de frutos de gente que ayunó y oró en la década de los 80. O sea, es lo que usted hoy experimenta, no es fruto del azar. Eso no sale así de la nada. No, eso es una profundidad. Hay gente que se metió 15, 20 días en ayuno y que no vieron. Por ejemplo, este despertar espiritual. Miren, uno, por ejemplo, aquí en Bogotá traslada mucho extranjero y vienen a 2 cosas. O vienen a congresos que hacen en corferias o vienen a visitar las iglesias cristianas, muchísimo. Aquí vienen a visitar muchas iglesias cristianas, sobre todo Avivamiento y Manantial. Ellos hacen congresos cada rato, no son muy enterados de la cuestión, y eso es gente que viene de todos los países a ver eso. Ellos están cosechando algo que ellos realmente no sembraron, que otros metieron las paticas y metieron las manitos y araron. Tengo un versículo que estaba viendo con Aleja ahorita, no sé por qué está metido, y no puedo entrar a posarle al buey que trilla. Y Juan Bautista hace eso, empieza a hacer ¿qué? Empieza a mover los cielos. Sí, empieza a mover los cielos. Si uno no mueve los cielos, no, yo le pido al creador eso. Si uno no mueve los cielos, no puede haber un avance, porque la guerra está en los cielos. Es un poco eso del versículo que dice, ¿cómo es? El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Sí. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Y los violentos? ¿Qué cosa? No me acuerdo. No. Sí. El reino de los cielos sí, sufre violencia. Y los valientes lo arrebatan. ¿Valientes o los violentos? No, los valientes.
El reino de los cielos sufre violencia, los valientes lo arrebatan. Sí, sí, sí. Entonces, sí. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Sí o no? Entonces, hay una fuerza espiritual que hay ciudades que lo experimentan. Yo le he dicho muchas veces que usted va a Santa Marta y ya no hay formas de un Padre Nuestro. Es muy fuerte los cielos como están, cerrados. Hay casas en las que usted entra y uno se queda clausurado. O sea, uno no puede hablar. Porque el tema ahí es pesado. O sea, el ambiente espiritual ahí es cero. Es que ni siquiera son católicos. Dicen, Sí, es que ella era una de ellas. Ella era una de ¿cómo? No, sí es, y los violentos ¿Sí? lo arrebatan, sí. Ok. ellas. No, sí, es que sí. Lo que pasa es que la alabanza dice valientes y es Sí, violentos. sí. Ah, Ahora no sé si de pronto hay traducción que diga valientes. La alabanza de Frey dice valientes, no violentos. Y entonces tiene que haber una fuerza espiritual arraigada, ¿sí? Muy metida, muy suplantada. Es fácil, vuelvo y repito, hay dos etapas, ¿no? Johanan sufre eso. Johanan empieza a predicar, y mira lo que predica. Empieza, eso lo vimos hace 8 días, ¿sí o no? Dijo, en el año 15, dice, versículo 2, y siendo sumo sacerdotes tal, 3, y él fue por toda la región contigua al Jardín predicando el bautismo del arrepentimiento. ¿Sí o no? Pero era una persona ajena sobre toda la sociedad. ¿El man dónde la pasaba? En el desierto. Sí. Y su vestuario era diferente. Digo que le estaba haciendo muchas veces una mofa del sacerdocio. Antes que cualquier otra cosa. Eso era una mofa. Eso, me hace a mí que él se estaba mofando de los sacerdotes. Y fue por toda la región contigua al Jardín, predicando el bautismo del arrepentimiento. ¿Para qué cosa? Para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto. Dice, preparad el camino del Adón, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación, Mashiach, de Elohim. Leámoslo como está escrito y tal cual en Isaías, Isaías 40 del 3 al 5. ¿Lo leo? Hagan un favor. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino al Eterno, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria del Eterno, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Eterno ha hablado. La boca del Eterno habla. Entonces, podemos ver que Johanan Hammarby empieza a hacer una preparación de tipo espiritual. Hay una lucha de tipo espiritual. Uno pasa por diferentes luchas de tipo espiritual. Sí, varias. En la medida que usted pasa el tiempo, las pruebas son diferentísimas. Sí, y acá Baruj Hu lo mete usted en pruebas que nunca pensó ni que siquiera lo iba a meter. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de prepararlo, de hacerlo cada día pues un sujeto, un individuo espiritualmente superior y mejor. Si no hay violencia por parte mía a la hora espiritual, cuando venga una prueba, acá Baruj Hu, porque acá Baruj Hu lo va a probar a usted, porque le va a mostrar su soberbia. Las pruebas es para mostrar mi soberbia. Las pruebas no se hicieron para nada más, sino para mirar mi adentro, mi ego. ¿Sí? Sea cual fuere.
es mirar mi ego, es que yo me mire a un espejo y mire mi ego, eso es una prueba. Y él lo va a tener en algodones por una época, ¿sí? Por un valle bacano, y después lo va a sacar al valle de sombra de muerte. Si él no lo saca ese valle, no lo hace espiritual. No hay formas de que lo haga espiritual. Mis palabras son vida y son espíritu. Le dijo a la mujer, Dios está buscando verdaderos adoradores. ¿Y que lo adoren qué cosa? En espíritu y en verdad. Yo puedo tener un conocimiento intelectual. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando estudié, ahí me dieron unas fórmulas de física, sobre todo de física, sobre unos vainos ahí. Y cuando a mí me llevaron al SENA a hacer unas prácticas, yo vi que esas fórmulas realmente se perdieron. Para nada. Sí, o sea, sí, porque esa es la parte científica. Pero el man que le pusieron a hacer la pieza, él no tenía, digamos así, el concepto intelectual. Pero el man tenía la parte que cogía el torno y sacó y hizo eso. Sí, yo le hubiera preguntado, bueno, ¿cómo hizo el eje X? Y él no me hubiera dicho. Pero él dice, miren, se prende este botoncito, se cuadra el buril, ¿sí me entiende? Sí, tan, y ves aquí, O sea, él tenía la otra parte, pero no tenía la parte de aquí. ¿Sí? La parte de la instrucción. Y esos dos puntos son malos. Porque yo opino que en el caso del pentecostalismo tenía la parte espiritual, pero no tenía la parte doctrinal. Sí, el mover lo tienen. Y todavía lo guardan, lo cuidan, a punta de ayuno y oración. Y la presencia se siente, y la gloria está. Entonces uno puede tener, por ejemplo, un muy buen estudio, pero no tiene la parte dinámica, la parte que tiene lo que está diciendo. Entonces, si no hay ayuno y oración, y si no hay intercesión, pues no hay movimiento. Entonces usted se vuelve una persona, ¿qué? Intelectual, espiritualmente. Y cuando usted intelectualiza, ahí es donde dice, por ahí hay un verso, por aquí está medio torcido, que se llama, y dice que la letra mata, pero el espíritu edifica. Realmente el contexto está hablando de la tradición, ¿sí? Lo ubico para que, como para estar en la conversación. Pero entonces si yo me intelectualizo demasiado, yo empiezo a filosofar y no a espiritualizar. Entonces cuando venga una prueba, el Eterno lo va a sacar una prueba y lo va a zarandear. Sí. Y si lo zarandea, hay dos opciones: o lo saca o lo estanca. Pero no lo deja igual, dijo mi papá. O lo saca o lo estanca. Sí. La espiritualización de la Torah, o de los escritos, de los dichos de Mashiach, no se sacan solamente a nivel intelectual. Es más, miren esto. Si a uno se le dificulta la interpretación, ¿por qué cree que se dificulta? ¿La interpretación? Sí. Pues podríamos decir porque Dios así lo quiso. Ay, no fregues. Es que ellos así. ¿No? No. No, ya no ese, pues, No, por falta de estudio, ¿no? Como todo. Dice la escritura, Pablo dice, porque tienen ejercitados los sentidos en el conocimiento del bien y del mal. Eso es una respuesta que, como más elocuente, es decir, sí, bien o mal. Está interesante. Bueno. El alimento sólido es para los perfectos, que por razón de las costumbres tienen el sentido moral desarrollado para distinguir entre el bien y el mal. Perfecto no quiere decir un man que sea perfecto, sino una persona que es madura espiritualmente, ¿sí o no? O sea, Job era perfecto. Job era perfecto y lo metieron en una prueba. Job era perfecto y lo metieron en un asador. Y dice que tiene ejercitados los sentidos en el uso. En el uso, no en el desuso, sino en el uso. Hay que usarlos. En el discernimiento del bien y del mal. Cuando uno no tiene los sentidos ejercitados, Akadosh Baruj Hu permite algo o hace algo para que usted los ejercite. Yo me acuerdo, ustedes nunca estuvieron por ahí cerquita de una nena que llama ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Sí? Es que nadie. ¿Cuánta platica nos quitaron con Una es Bueno, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Esa fue una, ¿no? Y ya otra curiosa que yo me he visto, así pues, como estos, que me parecía curiosa. Y
No, pues, fue con otro cuento en un bus, pero ese me acuerdo que ahí me quitaron 200 pesos hace unos 20 y pico años, ahí en plena 19 con décima. ¿Sí? Sí, ¿cómo? Pero perdónenlo. Sí, me quitaron 200 pesos y era platal. Estamos hablando de 20 y pico años. ¿Y sabe por qué pasa eso? Por no tener ¿qué? Discernimiento. ¿Sí o no? Por no tener discernimiento. Y a mí me subieron a señora al taxi y me dijo, me vendieron un taxi, subieron unos tipos por allá, vinieron a la entrada de la autopista norte y le dijeron, este es un celular, no he hecho lo último. Tal, ¿Cuál era eso? ¿El grisecito? No, yo no sé qué era el grisecito. ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo? ¿Cuándo fue lo del taxi? Hace poco. Ah. Le dieron un celular en pleno, unos tipos vestidos, no hecho como ejecutivos y ustedes de panel, entonces le mostraron todo lo que hacía en menos de 15 minutos y la señora dijo, pues 120.000 pesos yo lo llevaba y yo se los dije, cuando fue a aprenderlo, no sé, como que era un pequeño pisapapel lo que le vendieron, ¿sí? Y entonces eso pasa porque uno tiene y el de la bolita, ¿dónde está la bolita? Cuando me robaron entonces aprendí, ¿sí o no? El discernimiento, si era bueno o malo, del bien y del mal. ¿A usted no le ha pasado algo parecido, no? Pues malo, sí, fíjate. ¿Cómo? Eso es lo bueno del juego, que nunca gana, ¿sí o no? Y en el discernimiento del bien y del mal, no tienen ejercitados los sentidos. Entonces, si uno no tiene ejercitados los sentidos, pues fácil, se lo tragan vivo. Y espiritualmente pasa lo mismo. Si la gente no tiene en los sentidos usados, ¿sabe qué pasa? A veces ni siquiera lo tragan, se lo traga el mismo. Y no hay peor enemigo, ¿sabe quién? En esas cosas espirituales, que el mismo ser humano. La autojustificación. Entonces, yo ya sé, o yo soy así, o yo no mejoro, o no, ¿para qué esto? O ¿para qué lo aquello? ¿Sí? Cuando la gente empieza a justificar, venga, le digo cuánto le espera. Eso es un pequeño tobogán que empieza, no, yo no voy, no, pero no, más tardecito, un poquitico más tarde hoy, o no, yo leo después, o yo oro después. Es un pequeño tobogán que empieza así, ¿no? Y aquí al final del camino, lo está esperando a Kadosh Baruj Hu. En el tobogán al final Hay una pequeña puntilla. Sí. Una pequeña puntilla. Sí, y esa pequeña puntilla le va a hacer sentir algo. Bueno, no era el ejemplo así, pero bueno. Ya al fondo está Kadosh Baruj Hu y lo está esperando. Y él le va a decir qué es lo que tiene que hacer para volver a subir. ¿Se acuerdan que vimos un texto que dice, mira de dónde has caído? Mira de dónde has caído. Y yo digo que en la medida que la gente haya avanzado más, pues el totazo del tobogán pues va a ser más alto, ¿sí o no? Si usted no ha avanzado nada, pues blanco y negro le da lo mismo, porque sus sentidos son ¿qué? Pues vuelvo y me encuentro los manes de la pelotica y vuelvo y me tumban, ¿sí o no? Como Echeverry. Creo que me tumbaron, ¿sí o no? Algo así. Porque no aprendí la lección. Y la lección es, vuelvo y repito, lo mismo, lo más terrible es la autojustificación. Yo soy así me hizo Dios. Sí. En fin. Así nací, no voy a hacer nada para cambiar. Sí, así nací. Y es que mi papá es así. Así soy eso. Sí, es que mi papá es así. Es que mi mamá era igualita. Mi mamá era igualita. Sí. y sí, no, unas cosas tenaces. Entonces como que no hay una modificación. A mí me enclaustraron un tío. Mi hijo Nelson es igual de borracho un tío. ¿Sí? Era menos borracho. No era el menos borracho el tío. Yo lo superé a él. Sí. Yo hice un cursito más arriba. El discípulo es el que supera al Sí. maestro, ¿no? Entonces la autojustificación hace que el ser humano espiritualmente no avance. Eso yo digo que es la peor cáncer que tiene un creyente, es eso, la autojustificación. Y usted mira, por ejemplo, usted habla con un creyente y uno le dice estudia y él no estudia. Y uno le habla y los 3 primeros minutos se entiende y ahí para abajo se baja. Se le baja, yo no sé, la coordenada, se le va como no sé, la señal, como que la antena, claro, se le cae, no entiende ni papa. Digo, pero ¿por qué se cayó tan pronto? ¿No? Juan Bautista era un hombre que siempre he dicho es mi Batman, ¿sí? Mi héroe, el tipo que está hablando aquí, porque él era más diferente.
Él era un hombre apasionado. Él era un man que le gustaba eso. Sí, un man que terminó, ¿dónde la cabecita? Encima de un plato. Él no terminó en un resort ni nada de esa vaina. No. Sí, no terminó con la cabeza en un platico. Es lo cuando lleva heroína, ¿no? Y era porque el hombre ponía el dedo donde era. Y era su mensaje no se movía ni a derecha ni a izquierda porque su senda era derecha. ¿Y senda qué es? Senda qué es, pero Camino. ¿y cuál es el camino a Hashem? Pues la Torah. La Torah. Por eso lo primero que le hace es ¿qué haremos? Sí, el mensaje de uno debe ser ¿qué haremos? No cómo vamos a estar. El mensaje cristiano es ¿cómo voy a estar? O sea, el man predica y yo digo ¿cómo me veo yo en 5 años con plata? Claro, pelado no me veo. ¿Cómo se ve usted en 5 años? Con un costal al hombro y en plena décima, mira, uno no me mira nunca así, es una simple lógica, pues. Sino, ¿cómo se ve usted en 5 años? Esa es la terapia que uno hace en un púlpito creyente. Claro. Si uno le dice a los líderes, hermano, ¿cómo ve su célula en 15 días? Se cierra los ojos y dice, no caben, toca romper las paredes. Sí, obvio, eso es una cuestión de la imaginación. No, pues eso no es tanto cómo se ve. Eso lo hace un motivador cualquiera de ventas. El motivador de ventas le dice y uno, los bolsillos como que se inflan solos y uno sale como loco a vender. ¿Sí o no? ¿En serio? Es un motivador de ventas, güey. Uno dice, no, yo estoy perdiendo el tiempo, yo soy un man millonario y no lo sabía. ¿Sí o no? Entonces hace una cuestión de imaginación terrible. Y ese es el evangelio. Ustedes saben que es así, ¿sí o no? Entonces uno aquí, Dios lo aterriza y Dios empieza a decirle ¿disculpame? ¿De acción? Reacciones. Sí, reacciones. Sería un buen nombre para un templo. Para una secta. ¿Cómo llama su secta? Reacciones. ¿Sí o no? Hasta bacano. ¿Cómo es? ¿Con dónde se congrega usted? ¿Cómo llama la iglesia donde se congrega? Reacciona viejo. Sí, pues. Gracias, hermano. Ya no estará. Sí. Bórratelo ahí, poner reacción. Claro, sí. Entonces Juan Bautista es colocado como eso, pero el man no era cualquiera. Era un hombre alejado del mundo. Un hombre que tenía lo menos contacto con el mundo. Nosotros hoy desafortunadamente pues tenemos mucho contacto con el mundo. Demasiado. ¿Sí o no? En todos los sentidos. Empezando por el trabajo. Yo hoy por la mañana meditando en algo, en mis vacíos espirituales, está diciendo, nosotros somos esclavos, viejo. Nosotros somos esclavos. Somos esclavos. ¿Sí? Y somos esclavos de todo. Medios de comunicación, alimentación. Todo el sistema nos tiene acaparados totalmente. Y entonces nos cuesta un poco más de trabajo reaccionar. Como nos cuesta trabajo reaccionar, nos conformamos. ¿Sí? Esta semana hace años que no me subí a Transmilenio, me subí a Transmilenio. Y yo me puse y dije, uno aquí se acomoda, ¿sí o no? Sí, uno se le salta la piedra los primeros 30 segundos, ¿sí o no? Y no, que claro, después de que lo masajean a uno, ¿sí o no? Todo, queda uno con la marca del calzoncillo por aquí atrás, todo estrujado ahí. Y en los primeros 20 segundos, y no, pero ese transportico si me lo recogen, le cuento. A los 40 segundos uno sabe que hace esto, ¿sí o no? Al minuto uno dice, y al minuto y medio uno levanta la baranda y dice, ya voy aquí, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, ya es cómodo. Sí. ¿Y qué creo que usted pasa con la persona que espiritualmente es acomodada? Eso. Yo llego tarde, chaval. ¿Sí o no? Se incomoda los primeros 5 minutos. Dice, qué embarrada, ¿sí o no? Qué embarrada. Luego dice, sí, yo podría llegar más temprano. Y dice, 1:30. No, ¿para qué llego a las 11? 1:30. A las 2:30, 3 de la tarde que llegue está ahí. ¿Sabe qué hace el último? Se acomoda. ¿Sí o no? Llega y dice, yo me siento cómodo haciendo esto. Es que lo que pasa, en eso que usted dice, lo que pasa es que usted habló algo hace 8 días de la profundidad que tiene el chaval, de esa profundidad, y nos dimos cuenta, hay una diferenciación que
que hay dos conceptos y dos palabras claves, que una es el séptimo día y otro es el Shabbat. Ahí hay una diferencia grande. Y la primera diferenciación que hay que hacer es en el horario que arranca ese séptimo día. Porque por lo general se empieza a ponerle cuidado a ese séptimo día, no es en el horario que arranca, es en el horario que usted se le acomoda. Y nunca va a arrancar y si usted no arranca desde el momento que arranca, pues ya estamos perdiendo. Sí, y eso es una lucha. Y si yo no hago algo para eso, pues frito. Sí, y decía yo en mis vacíos espirituales, es muy fuerte. Sí, y la oposición es cada vez más grande. Y se siente más el ambiente espiritual más pesado. Es cada día más duro. Tú decías algo y es esta semana a la 1 de la mañana, esta semana, y es si yo me siento pasivo, o sea, si yo me siento, ese es mi estilo, o sea, hasta ahí llego. Pero si yo quiero subir un eslabón más, hay dos cosas. Acá Baruj Hu, para usted subir el rating, le pone oposición. Porque si no se la pone, ¿qué pasaría? Pues sería muy fácil. Sí, claro. Porque yo digo, ¿no? Que como los deportistas, ¿no? Si digamos, si Nairo correrá solo el Tour de Francia, ¿para qué entrenar? El man entrena porque hay otros manes que también están ahí compitiendo. Porque tiene una oposición. Tiene una oposición. Hay dos hasatanes, un externo y un interno. ¿El más peligroso cuál es? El interno. La inclinación al mal, ¿no? Sí, El interno. ese es más peligroso, ¿sí o no? Pero de todas maneras, Hasatán, dentro de lo que acá Baruj Hu ha permitido, él va a poner una oposición. Sí, y yo veo una gran oposición de Hasatán en esta época. Sobre todo para este tipo de grupos que quieren encontrar sus raíces. ¿Sí? En estos grupos específicamente. En los grupos cristianos ya no la pone. ¿Sabe por qué? ¿Para qué pone? ¿Para qué? Yo dije, ¿pero por qué? ¿Por qué se extiende tan fácil un mensaje? ¿Pero para qué? ¿Para qué Hasatán pone oposición en eso? No hay necesidad. No es que no tampoco recibe oposición, no la hay, ahí no pasa nada. Sí. ¿No tiene oposición? Como lo que yo le decía. Sí. ¿Para qué Satanás le va a hacer oposición a una iglesia, digamos, satánica? O sea, netamente satánica. Eso no tiene sentido. Sí. No le hace oposición porque eso se expande. Él le hace oposición a lo que verdaderamente es una amenaza. O a lo que uno considera que está buscamos la verdad. La buscamos, no la tenemos, la buscamos. Sí, pero digo, él le hace oposición a los que de corazón quieren buscar a Dios, sea en la congregación que sea, en el lugar que sea, con la denominación que sea. Es a esa persona que le hace oposición. A la persona que no está buscando de corazón, ¿para qué? Ya Sí. es preso de su propia carne. Muy listo, pero el Eterno ha puesto en un proceso, en esta época, es volver la gente a sus raíces. No podemos decir que esto es una coincidencia. Yo no considero que haya coincidencias, sino que en estos tiempos hay diferentes grupos en diferentes zonas de Bogotá que de alguna forma están tratando de arrancar, ¿sí me entiende? Buscando su raíz. Y va a haber una fuerza de Hasatán muy alta opositora. La hay. ¿Cómo? Tú dices la verdad, no, Sí, la hay. la hay, y se siente, y se la pone a uno. Eso sí, no, Faraón endurece cada día más claro, y están los dos jugando. Sí, créame lo que sí, es muy duro, es muy fuerte mantenerse en estos grupos. Yo le dije la otra vez a Sergio, para mí sería muy breve volver a una iglesia cristiana y montarme en unos grupos. Yo lo andaría, en 2 meses tengo 10 grupos, seguro, porque ya se vuelve vendedor. Entonces cada 8 días sale usted con los bolsillos inflados. Es mamey, el mensaje es mamey, es hacerlos pensar bonito. Aquí no, aquí es como métase, ¿sí me entiende? Métase, cada vez métase más, profundice más. Entonces hay una posición altísima. Y pues que el Eterno nos ha puesto aquí, ahí no siente la oposición. Tesa, muy dura. Para podernos sentar aquí en un chaval se siente el peso espiritual que uno experimenta durante la semana, muy duro. Y digo, bueno, es porque acá Baruj Hu también nos está preparando.
Y porque nosotros estamos haciendo, ¿cuál fue la carreta que yo le eché de los pentecostales? Porque esos manes al principio empezaron a rastrillar. Ellos fueron los que, ¿sí me entiende? Echaron abono a la tierra y hoy otra gente pues está comiendo esos frutos que es mamamé. Ellos echaron a andar el carro, los otros se lo tiraron. Y si uno no está presto a esos ataques, a esa posición, ¿qué pasa? O sea, si uno no está preparado. Sí, si uno de todas maneras no hace la resistencia y la fuerza, ¿qué pasaría? Se montan el carro y sigue con ellos. Pues Se para- montan el carro, ahí salió. Se montan el carro, termina montándose en el carro. Para donde lo lleve la corriente. Así, bueno, para donde lo lleve el carro. Sí, te voy a hacer un barco y le abro un carro. No sé por qué se está hablando de un carro. Vale, La corriente. dice. Yo no sé en qué momento entró el barco. Nunca había- Entonces, Johanan Hamasbil empieza a abonar el terreno. ¿Sí? ¿De quién? De Yeshua HaMashiach. Porque Yeshua HaMashiach iba a recibir toda la carga espiritual negativa del mundo, del universo, del cosmos, de todo. Todo iba a estar alrededor de quién? De Yeshua HaMashiach. Y él no es que tuviera pues, sí, él era una persona desarrollada espiritualmente, que ayunó 40 días, sino que constantemente, dice, se retiraba solo a qué? A orar. Por más que él era Mashiach y tenía una composición diferente, él no sacaba y se tiraba encima de una piedra a bostezar. Dice, solo, después de que predicaba, miren, después de que él predicaba se retiraba a orar. Y eso es una técnica que yo no la uso. No la uso. Sí. Iba a lugares. Digo, porque yo aquí, la charla aquí son 5 horas, cada uno con seco acá. Y, por ejemplo, cuando predicaba en el cristianismo, yo me iba solo a un salón después de que predicaba a orar. Entonces un pastor me decía, ¿y usted por qué ora después de que predica? ¿No ora antes de que predica? ¿No sería mejor? Me dijo, no, es que yo hago las dos, oro antes y oro después. Y me dije, ¿por qué después? ¿Por qué creen que se ora después? ¿No han visto que Jesús seguía solo a orar después de grandes milagros? ¿Por qué? Pues porque hay que orar siempre, ni antes ni después. No, bueno, como siempre, ¿no? Y para agradecer, pienso yo, para agradecer lo que el Eterno lo que hizo. lo que dio. ¿Tú qué crees? Y me hizo algo acordar de los ciclistas. Los ciclistas llegan y terminan de 200 Y kilómetros siguen. y siguen en una bicicleta y siguen, ¿sí o no? Sí, una estática. ¿Y por qué creen? Porque no puede perder el ritmo. Bueno, puede ver el ritmo. Es una respuesta más clara. La persona ora después de que termina. ¿Sí? Y eso lo hacía Yeshua. Y mire esto, Yeshua, después de que terminaba sus conferencias, sus charlas, todo lo echaba, él se retiraba solo, dice, se retiraba solo a orar. ¿Sí? Y él era Mashiach. Y él sabía, por eso mismo, porque él sabía que lo que estaba, la fuerza espiritual que había alrededor de ellos era terrible y espantosa. Que había alrededor de él, uy, fuerte, muy fuerte. Él sabía que no podía bajar la guardia. Él bajaba la guardia, sí, sabemos que era Mashiach. Y la bajó y sintió la presión en algún momento. Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso es bajar la guardia totalmente. Pasa en esta copa. ¿Sí o no? Dice, si quieres pásame esta copa 3 veces. Y él pide auxilio, ¿no? ¿Quiénes eran sus auxiliares? Ángel, ¿no? ¿No? No los también Unos más que estaban roncando. no han sido capaces de velar siquiera una Venga, hora. serían familia. Estaban foqueando, ¿sí o no? Y él dijo, vela. Dice, ora porque la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Sí. Es débil. ¿Sí o no? Entonces, en estos tiempos, para aquellos como ustedes y como yo que estamos buscando nuestras raíces, buscando la verdad porque no la tenemos, buscando la verdad. Sí, Hasatán lo ve que baja la guardia, se lo traga vivo. Así de sencillo. Pero se lo almuerza. Almorzado es almorzado. Sí, y oro, y como dijo Jesús Hamashiach, oro para que vuestra fe no falte. Sí, eso le dijo Jesús contra Pedro. Satanás os ha pedido para qué? Para zarandeados. Pero yo oro. He pedido al Padre. ¿Sí o no? ¿Qué cosa? Que no falte nuestra fe. No falte vuestra fe.
¿Sí? Y entonces, Juan Bautista hace el trabajo, llamémoslo sucio, que eso es espiritual. Juan Bautista no es un man que solamente se viste diferente a los demás, ¿no? Pues sí, yo podría vestirme con unos zapatos verdes y un pantalón rosado y decir que yo soy Juan Bautista de esta época, ¿sí o no? Puede ser, ¿sí o no? Pero no es tanto en eso, sino que espiritualmente empezamos fue a mover el carro, a moverlo. Sí, nosotros hemos aprendido aquí cosas intelectuales muy bacanas, pero nos toca mover el carro espiritual. Y a eso hay que meterle ayuno continuo. Y a eso hay que meterle intercesión continua. Aquí empezamos y esperemos que podamos hacer una hora de intercesión en los Shabbats. Por favor, que no sea teledirigido. Es que eso es, yo a veces, yo saqué lo de mi mamá, la cantareta. ¿Sí? Mamá es cantaretuda. Bárbara. A las 2:30 del almuerzo, si son las 2:30, 5 segundos empieza a llamar. Pero con 5 segundos de pasada. Qué cansancio. No, mentiras. Mejor que es así. No soy por sí. Miren, muchachos. Al chaval, usted puede ir a la hora que quiera. Y les espero a la hora que puedan y que quieran. Pero yo me acuerdo que mis primeros maestros, y así fue que uno ha llegado más o menos a donde ha llegado, y yo le he enseñado más o menos lo que le he enseñado. Porque cuando yo llegaba, por ejemplo, una vez yo llegué a uno de mis profesores, ¿no? Siempre digo mis maestros, porque son mis maestros y los quiero mucho, son mis papás, y quisiera abrazarlos a veces, encontrarlos y abrazarlos. Sé que no me van a abrazar porque me van a decir que los demonios me cogieron, y que yo ahora predico una vaina diferente, yo lo sé, pero los abrazaría de todas formas. Y uno de endemoniado y todo. Y uno de ellos alguna vez estaba, yo llegué primero que él y yo estaba así, y me dijo, ¿qué haces? Y me dijo, ¿qué hubo, Nelson? ¿Qué haces? Y yo, no, pues estoy esperando. Y me dijo, ¿esperando a quién? A usted, le dije. ¿Y para qué me espera a mí? ¿Cómo así que esperándome a mí? ¿Por qué? Me dijo, pues para que pide la charla. Y le dije, ¿y yo cuánto ya sentado? Y me dijo, 10 minutos. Le dije, ¿y usted por qué no ora? Me dijo él a mí. ¿Y usted por qué no ora? Y me dijo, pues la verdad no me ha ocurrido. Y me dijo, ¿no se le ocurrió orar? ¿Cómo así? Dijo, remedio. Cualquiera llegó, me dijo, eran 10 para las... Era las 8, yo llegué 10 para las 8. Me dijo, remedio. De noche llegué a la misma hora y se arrodilla en una silla de las 400 que hay acá y empieza a orar. Desde ese día, santo remedio. Yo llegaba a cualquier culto y antes que todo, de rodillas. Eso me lo enseñó él. Y era lo bonito que se siente y lo bonito que uno aprende. Todo fluye más suave, más bacano. Para que ustedes entiendan cosas aquí, a mí me toca orar. Porque son complejas. Esto no lo aprende cualquiera. Perdonen, ustedes son inteligentes. ¿Me entienden? Porque si usted va y le predica a otro, en 5 minutos no le entiende nada. ¿Y sabe por qué no lo ha entendido? Porque el terreno de él no está abonado. Es un man que está en la carne. Entonces toca enseñarle que del viernes al domingo no hay 3 días. Es lo más trivial. ¿Me entienden? Entonces, Juan Bautista empieza a hacer todo el mecanismo espiritual, todo el mover espiritual. Empieza a haber un choque en los cielos, durísimo. ¿Sí? Empieza a haber una lucha de Malachim en los cielos. ¿Ustedes creen que no que se produce lucha? Claro. El Shabbat, lo primero que le va a poner a Satán es pereza, dolor de cabeza o diarrea, ¿sí o no? O llegó la vecina que nunca la bendita llega por la tacita de café, como los caquitos, ¿no? Como los de Chapulín. Ese día amaneció usted, la estufa no le prendió, mejor. Se le rompió el tubo del agua. Todo eso lo hace Satán, créamelo. Es una posición. Alguien le llama y le saca la piedra. Sí, lo indispone para el chaval. El resto de la semana todo el día como, ¿sí o no? Parecen hindús, no pasa nada. A los hindús no les pasa nada, a los ratones les pasa por aquí, ellos no hacen nada. ¿Sí o no? No les pasa nada, son bacanes.
todo de lunes a viernes, el viernes empieza, tal, alguien lo ansía, tal, le llegó el recibo de la luz, pelado, ¿no? lo empieza a presionar. Y si uno no ora con constancia, pues coge y se lo traga vivo, lo empieza a apartar. Y yo digo que yo he echado cabeza a estos grupos 1.000.000 de veces. Y yo digo, hay cositas que nos faltan. Y es como eso. ¿Sí? Eso que enseñó, por ejemplo, mi maestro, me sirvió. Porque yo me veía, miren, te los prometo, yo me veía a veces, ya terminé esperando a los alumnos, a veces que entraba a clase, y yo me podía pensar, yo me decía, si estuviera José, ¿sí? ¿Qué me estaría diciendo? José era mi pastor, hablo de mi pastor, ahora mi posesivo. ¿Qué me diría? ¿Qué cree que me diría? Póngase a orar. Y yo me ponía, pues sí, a mirar para el techo, sí, a echar matemáticas y filosofía. Entonces yo aprendí eso, yo como que yo sentía los pasos de él. Entonces, antes de que venga José, ¿sí o no? Arrodíllese. José, arrodíllese, ¿sí? Entonces ya no me encontraba arrodillado. Usted no entraba a cualquier parte que él estuviera, un hombre espiritual. Cualquier parte que yo iba entrando a la iglesia y no estaba José, ¿dónde está? Yo debe estar en algún rincón. Y justo. Yo ya estaba en un hueco metido, arrodillado, orando, derramando sus lágrimas. ¿Sí? Entonces dije, bacano, aprendí eso. Juan Bautista hace eso, él allá en el terreno. Es que allá en el terreno no es que él viniera con una asadón al hombro. No. ¿Cómo creen que usted se allana en un terreno espiritualmente? Si en la casa es un camello, sacar la música que nos gusta es una lata. ¿Sí o no? Los afiches del equipo de fútbol, uno quemarlos es tenaz. Botar las novias, las fotos de las novias. Mejor las novias no, porque imagínense. ¿Sí o no? Botar las fotos, las cartas de los novios, de las novias, eso es un trauma. Los peluches que cada vez que lo mira lo recuerda, bótenlo y quémelo, hermano. Ya dejo todas las cosas son hechas nuevas. ¿Sí o no? Y guardan el te amo de hace 14 años, te amo, el corazón ahí torcido. No, bote esa vaina, bótelo, quémelo. Sucios. Sí, lo desenvuelven, abren el papel y estornudan de tanto polvo que tienen. A ver, les ha pasado, ¿sí? Pero les ha pasado, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, y sí, claro, entonces todo es pegado a eso. Entonces imagínense, si eso es una lucha, hacer eso, imagínense a Yohanan Hamanville abriéndole el camino a Yeshua HaMashiach. ¿Se acuerdan la presión espiritual? Tuvo que haber sido un complique muy fuerte, muy duro, muy templado. Por eso es voz que clama, ¿no? Exacto. Voz que clama, y no entre los bosques y no en el resort. ¿En dónde? En el desierto. Complicado porque no todo el que lo escuchaba tenía en su corazón el bien y el mal, como dicen. El discernimiento del bien y del mal. Sí. ¿Y sabe quién era su clientela? Su clientela no eran manos inexpertos. Si usted mira, eran fariseos los que se arrimaban, y eran porque manes que ya entendían algo de la Torá. Sí, claro. ¿Sí o no? Lo que querían era corcharlo. Puede ser. ¿Sí o no? Sí, claro. Y eso hacía que el hombre moviera los cielos. ¿Sí? Y para que la gente lo quisiera escuchar, porque sabía hartísimo. Claro. Entonces, la intensificación. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Serio, ¿nosotros qué estamos haciendo? Serio en el sentido cuál, o para qué cree que Akadosh Baruj Hu empezó como a mover estos grupos. Porque yo sé que el Eterno está detrás de todo esto. ¿Por qué cree que lo mueve? Porque, aunque esto no lo crea, ella está diciendo la verdad, está en sano juicio, está diciendo la verdad. No, porque sabe que estos grupos, los grupos como se llamen, de quien sean, ha empezado a moverlos a Akadosh Baruj Hu. ¿Para qué? Para que entendamos al Mesías judío, al Mesías hebreo. Porque un cristiano, la abuela, se le para a Yeshua de frente y no le entiende. Porque él, ¿cómo se lo espera? Con una chuleta de cerdo y con una Coca-Cola en la mano.
¿Sí o no? Así como Sí, lo no, sí, venden sí, ve, mire, sí, ve la cara que hizo, ahora. porque se lo venden, nos lo vendieron así, y un mono y tal, uno no se imagina. Chocolatina marcada, así, así todo. Bueno, Wow. esa es la concepción, ¿sí o no? Eso es lo que... Esos son los sueños que ha tenido ella. Esos son los sueños. Atlético el tipo. Súper griego el hombre, o sea. ¿Y por qué pasa eso? Yo esperando que Nelson Santo tome ese apoyo. ¿Y sabe por qué pasa eso? Por la concepción del Mesías que le vendían. ¿Sí? Nosotros que estamos esperando un Mesías, un rabino. Yo estoy esperando un rabino, porque él dijo, ¿quién es vuestro rabí? ¿O no? O sea, yo creo que si yo cojo el concepto de rabino moderno, pues imagino un man jasídico. Pues sí. ¿Sí o no? Pero antes todo me esperas un rabino. Uno solo es vuestro rabino, él mismo dijo, ¿no? No le digas a nadie quién, rabino, porque uno solo es. Y entonces yo tal vez en esa época que yo esperaba lo mismo, una vaina así fulgurosa y tal, con bastante chispas y sí, Coca-Cola y los renos a 200 por hora dando la vuelta así. Sí, yo lo imaginaba así, la venía de él. Entonces dije, pues sí, porque lo que nosotros hacemos aquí es preparando esa apertura de ese tipo de Mesías. Pero estos grupos acá, Baruj Hu, ha empezado a moverlos. ¿Para qué? Precisamente para eso, para que mostremos a un Mashiach como hebreo, sin Coca-Cola, sin hamburguesa y sin chocolatina en el ombligo. ¿Sí? Y lo podamos percibir. Cosa que cuando venga el anti-Mashiach, nosotros sepamos quién es ese man también. Con el nivel que tiene el cristianismo ahorita, miren, un gurú hindú se para en la mitad de un púlpito, los enreda a todos. Ya lo escuché también. Sai Baba, Sí, es que uno de los principales que yo escuché hindú, yo lo vi y a mí me fascinaba ese man. El que hacía las cositas ahora. Sí. Y yo escuché varias charlas de él, de Sai Baba. Y yo dije, ese man debería predicar en nuestra iglesia. La madre, qué espiritualidad. Casi que no, yo lo vi casi, miren, yo lo vi y palabras sexuales, yo lo vi casi flotando sobre el aire. Así, moviéndose así. Yo dije, no puede ser. Este man es que será Juan Bautista. No, pero el man es hindú, pero es Sai Baba. Y uy, no, muy bárbaro. Yo eso digo, ese loco se para en un púlpito, chao todos, los atiende con una mano en la cintura y saca una bola de oro. Sí, eso hacía, ya murió, una bola. Así, tremendo cosoto de oro. Convertía las cosas en oro. Sí, y empezaba a andar y empezaba a llover oro. ¿No viste los videos? ¿Serio? En YouTube, después de... ¿Serio? Empezaba a llover oro. Sí, Claro. o sea, tú le colocabas algo así normalito y él te lo convertía en oro. Un perro. Ah, Pues, bestia. pues, y sí, la gente que va a salir Oiga, con que sus ya se cosas murió. Bueno, entonces Ya lo saco ya de la dirección. sabemos entonces que acá Baruj Hu ha permitido que en estos grupos empecemos a buscar nuestras raíces, ¿sí? De una X o Y forma. Así como lo hizo Yohanan Hamadbil, él fue el que hizo la senda. Empezó a enderezar la senda para que se propagara el mensaje de Mashiach, para que lo esperen, y para que tenga discernimiento en quién es el antimesías. ¿Sí? Porque dice, aún muchos de los escogidos serán ¿qué? Engañados. No dice uno, no, muchos. No sé qué tantos serán. Y si no fuera porque se acortaran los tiempos. Sí, todos bailan. Nadie, imagínense. Imagínense en el ritmo espiritual en el que estamos. O sea, en el ¿cómo se llama eso? La lucha, en la confrontación espiritual que estamos. Y como son tan pocos los grupos y tampoco el renacer que acá ha permitido y que a uno les ha dado, pero por pereza no han empezado o no le han hecho, porque yo sé que hay muchos que les han dado y por pereza no han arrancado. Digo, estamos en una confrontación espiritual durísima. ¿En serio? Muy dura. ¿Y qué nos toca hacer? Profundizar.
meter la pata en el acelerador. Ayunar más, orar más, interceder más, clamar más, gemir más. ¿Por qué? Porque como acabamos de decir, aún los escogidos serían ¿qué? Engañados. Y a mí me parece eso espantoso. Yo no me imagino yo siguiendo a Saibaba. Y de manera cautivador, de manera, casi me compro la túnica del man. Y digo, yo predicando con esa túnica, pues yo monstruo. Sí. No, serio, la música, todo el entorno, todo lo que tú sientes espiritualmente. Yo decía, pero este man, ¿qué tiene, man? Algo tiene este loco. Sí, ¿y cómo era el antimesías? Debe ser un man bárbaro, muy bárbaro, ¿cierto? Y si lo pilla uno mal parqueado, ¿qué hace? Se lo arrastra. Y eso nos hace que intensificar. ¿Ella salió de Saibaba? Pero no sé, ya. Ahí abajo dice, pide la túnica y pague con Mastercard. Así que ahí se no se me forme la pide. Sí, vale. No, pero sí, tipo, Repito y termino. ¿Qué hora son? 3, sí. Repito y Pero ese termino. loco lo pone con unas imágenes ahí con la aureola y toda la vaina. Es que eres Mañana como Santo allá. No, Es. la música que hacían de fondo. Es que él tiene CDs, él sacaba música también. Sí. Sí, porque nosotros cuando buscamos salieron las alabanzas de él. Piensa la vaina. Que bajo el colchón tiene la foto de Saibaba. No, porque se nos había hablado de él una vez, nosotros ¿Sí? lo buscamos en la casa cuando llegamos. Mm. Y salían las alabanzas, salía Y ya todo, igual y vimos los sí. videos de lo que él hacía. Pero en realidad, ¿Tú lo viste? porque o sea, pues que en la India hay tanta pobreza que acabo por eso. Pobreza. Mm. Bueno, termino leyendo el versículo otra vez, para que lo echemos para adentro. Dice, texto capítulo 3, versículo 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Adón. Parecía un salsero de los 70, yo no parecía el Afán y All Star. ¿Ah? Sí, la pinta. y todo, ¿no? Y después cayó en demanda. Dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, o sea, todo hueco. Los caminos torcidos serán como enderezados. Y los caminos ásperos, ¿cómo? Allanados. Entonces, si usted hace las tres cosas, ¿cómo queda el terreno? Repito, todo valle se rellenará, o sea, todo hueco. Y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán como enderezados. Y los caminos ásperos, allanados. Entonces, pictóricamente o figurativamente, ¿cómo quedaría? Allanados. O sea, el terreno está listo para que Yeshua Mashiach aparezca en escena. Acá dice liso, serán muchos lisos. Liso. Ya para Yeshua Mashiach. Y yo veo es que hay creyentes que en lugar de rellenar el hueco, hacen un hueco más para abajo. Y en lugar de coger la montaña, le echan otro tercio arriba. ¿Sí? 7. 6, nuestros 6. Y verá toda carne la salvación de Elohim. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: sean prósperos y bendecidos, queridos amigos y hermanos, en esta tarde. ¿Sí o no? Que la bendición de Dios alcance sus hogares y que sus neveras sean llenas de alimentos, que no falte el dinero en su casa. No. ¿Cómo decía? ¿Cómo decía un man lleno de la presencia divina? ¿Cómo decía? El profeta más grande que ha nacido de mujer. ¿Cómo decía? Esa es la introducción del mensaje. ¿Sí o no? O sea que lo que viene puede ser peor.
¿Se imagina usted en una congregación de 5.000 personas y decirles partida de estúpidos? Se le tocan, don Néstor, se le vienen. Pero si yo les digo, el bienestar de Dios viene a tocarlos hoy. Amén, Amén, hermano. Hicieron el cursito donde yo también lo hice. Sí. Sí. Ya nos bautizamos juntas, don Néstor. Sí, y sabe, un hombre o una persona, y tal vez, lástima que se fue, que él, ¿cómo te dijera yo? Bueno, ustedes conocen a Sergio Momón y el hombre es algo apasionado con eso, ¿sí? Hace unos cuadritos que yo no los haría nunca. Listo. Sí. Pero él tal vez vio a mis maestros en acción, que fue Gigi Ávila y Josué de la escuela que yo vengo. ¿Josué? Sí. Entonces, el mensaje, por ejemplo, de Gigi Ávila, si ustedes lo han visto, es: el infierno te espera. ¿Sí? Hay una hamaca preparada para ti en el fondo del Seol. Esa es la introducción de un mensaje de él. Entonces, ¿sí? Él decía: si tú usas tacones, Satanás te está esperando en el cuarto renglón del infierno. Ese era más o menos el título de la predicación de Gigi Ávila, ¿sí? Entonces, la gente pasó al otro lado. Juan Bautista dice algo claro. ¿Qué cosa? O generación de víboras. Solamente mediten eso. O generación de víboras. Para que uno le gana, para que uno se aguante ese guante. Que le digan a usted, que uno le diga que tiene la misma cara de Cristiano Ronaldo, de Falcao, bacano. Pero que le digan a uno, usted es una víbora. Dice, o generación de víboras. Dice, es decir, que el mensaje de Yohanan no empieza con mantequilla. Dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Pero hay una cosa en cuanto a eso, o sea, Yohanan era alguien que conocía, pero recontra súper, que era lo que yo le decía hace 8 días, el saber identificar, porque cuando él llega y se le presenta y le dice, tú vienes a mí, sabiendo que yo soy el que tengo que ir a ti, él sabía ya de hecho, mejor dicho, la profundidad que del Masías es tenaz. Que de pronto entiendo lo que usted dice, pero que eso yo me cuestionaba la otra vez pensando, digo, bueno, nosotros estamos esperando a Yeshua por segunda vez, pero él esta segunda vez la venida ya no va a ser lo mismo que su primera. ¿Qué tan bien preparados estamos nosotros para conocer el Mashiach por segunda vez? En la forma, cómo va a venir a legislar, cómo va a venir a gobernar, cómo va a ser su mandato allá en Jerusalén, todas esas cuestiones. En esa parte nosotros no estamos como... Baila. Fritos. Muy. Fritos que yo digo, perdón, ya que lo busco, perdóname. Si Sai Baba me trató de enredar la mente una época. Bueno, es que yo me iba haciendo... No. Pero yo digo una cosa. ¿Se imaginan en este momento, en este instante, a esta hora, 4 de la tarde en un chat, se manifestara el Mashiach que está esperando el judaísmo? Que no es cualquiera, sí, el anticristo, que no es cualquiera, porque dice que hará señales, que tendrá más sabiduría que Daniel. O sea, eso es un plato mayor. No, yo no había algo que usted... Entonces, discúlpame, ya te digo, es que él viene primero que Yeshua. Entonces imaginen la enredada de pita que nos va a pegar el man. ¿Sí? O sea, y eso no es mentira. La enredada de pita que nos va a pegar el antimesías es cosa seria. Al cristianismo no hay necesidad de enredarlo. ¿Por qué? Ya están enredados. ¿Para qué?
No necesitan enredarlos, déjenlos quietos, solos. Con una señal que haga el hombre en una plaza pública, eso era todo. Ahí los atendió a todos. ¿Sí o no? Pero nosotros que estamos buscando nuestras verdades, nuestras raíces, verdades, pues como dice Gonza, nos puede estar cogiendo en pañales. Sí, puede ser. Porque hay una cosa, o sea, Johanna manejaba un tipo de no necesidad, porque él vivía su día a día sin preocupaciones claro, de por pagar eso, el recibo del acueducto, de que claro, nada de eso, sí, ya, sí. tal luego, maestro, o sea, no me importa, o sea, si mañana voy a comerme un grillo, pues eso ya es ganancia para mí, pero si nosotros mañana tenemos para el pan de 500 y nos toca uno de 200, ya eso es para rasgarse las vestiduras. Sí, claro. O sea, Si llega alguien y nos ofrece uno de 2000, pues entonces vamos para allá. la esclavitud que tienen con respecto a la sociedad, que es lo que nosotros tenemos. Es correcto. La esclavitud con nosotros es impresionante. Y eso que en este grupo, sobre todo en este, he tratado sobre todo de quitarles como la dependencia del billete, ¿sí me entiendes? Utilizar la palabra menos posible plata aquí. ¿Sí o no? Ustedes saben que es así. ¿Por qué razón? Tratar de hacer ese vínculo, porque nosotros venimos 6 días, uy hermano, a ese ritmo, que usted se levanta a comprar y se acuesta comprando, y se levanta dando plata y se acuesta recibiendo plata. ¿Se imaginan un grupo donde enfaticemos solamente el billete? No, baila, ahí damos vueltas, ahí Satán nos pone a dar vueltas. Una de las cosas es alejar precisamente eso, el Villegas de las charlas, palabra plata y dinero o a las cero, para poder como desconectarnos tanto de eso, porque lo mismo si voy a tener o no voy a tener, si tengo zapatos o no tengo zapatos, todo ese tipo de palabras aquí le he tratado de clausurar, sí, pero hay que hablar en primera persona para que nos enfaticemos en eso, como la parte interior, sí, o si no, ahí damos vueltas. ¿Quién es? ¿Usted se ve con unos zapatos nuevos Nike, último modelo? No, yo puedo hacer la charla así, ¿sí o no? Hoy en día, y entonces los pongo en ese rol, y sale uno y se sabe, billete, hay que comprar tal cosa, lo del desayuno, ¿sí o no? El recibo, la tarjeta de crédito, hay que todo, man. Entonces, si no nos vinculamos de eso es muy difícil empezar como a pensar también, estamos forrados en eso. Y Juan Bautista, sí, lo que tú dices, su vínculo con el mundo era casi cero. Por eso yo digo que una de las cosas más fuertes que hizo Johanan es aislarse del mundo. Nosotros no lo podemos hacer porque, bueno, estamos en un sistema económico que nos tiene apretados, pero sí podemos hacerlo muchas cosas, de la música, ¿sí o no? Del exceso de deportes, porque ponen fútbol, hermano, a mí que me gusta el fútbol, oigan, no, yo ni miro ya porque me mamaron, me vencieron, oigan, no, ponen a toda hora en un partido, qué cansancio, viejo, y unos partidos que la tribuna está sola, no ve sino los policías, y lo televisan. Digo, pero ese partido no tiene ningún interés. Hay más policías que hinchas. Y lo televisan. ¿Sí? Digo, es demasiado. Y si no ponen el abierto de Augusta, de golf, de tenis, toda esa vaina. Y tan. Y los medios de comunicación, realities y cuerpos bonitos y te tienen ahí. Si no salimos de eso, nuestra mente paila, no funciona. Sigamos ahí con la introducción, ¿vale? Y medite sobre esto y repítalo. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir? ¿Alguien les enseñó a huir de la ira venidera? Medítenlo, memorícelo, ¿vale?